Yo soy Fabiola del Castillo Núñez, especialista de producto de Diasorin México, y quisiera agradecer al comité organizador del Hospital General de Cuautitlán, General José Vicente Villada, y al comité organizador que nos hizo la cordial invitación para participar en este curso de temas selectos en banco de sangre. Eh, el día de hoy yo preparé el tema para ustedes que es serología infecciosa en el banco de sangre, que es el que voy a desarrollar, y espero sea de utilidad esta charla y esta revisión que vamos a hacer de las pruebas que como banco de sangre son de interés, su estudio para brindar seguridad a pues esas transfusiones. Básicamente, pues si hablamos de serología infecciosa, si hablamos de banco de sangre, tenemos que mencionar pues siempre al órgano regulador, que es el que va a dictar pues prácticamente cuáles son los lineamientos mínimos que se deben de cumplir para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, que prácticamente es la Biblia que todos los bancos de sangre deberían de tener impresa en sus laboratorios, que es la norma 253 SSA1 del 2012. Aquí, en esta Biblia, principalmente en el numeral 9, es donde va a estar la descripción de todos los lineamientos mínimos que deben de cubrir las pruebas que debemos estudiar para que en cada donación de sangre evaluemos o detectemos ciertos agentes que pueden ser transmisibles por transfusión y que solamente en ausencia de estos podamos brindar esa donación al paciente que así lo requiere. De lo contrario, si alguno de estos agentes patógenos se encuentra presente, pues se tiene que dar destino final a este producto sanguíneo. Y la norma 253 es clara en el sentido de especificar cuáles son los 5 marcadores mínimos que un banco de sangre debe evaluar para la serología infecciosa. Y hablamos específicamente del treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2, y el trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. El día de hoy, la revisión que les voy a presentar va dirigida a estos 5, que son con los que la mayoría de los bancos de sangre están familiarizados, y mi revisión va en el sentido de hablarles un poco del agente etiológico, sus características, pero enfocarme principalmente más a los retos que tienen los bancos de sangre en la detección justamente de estos patógenos, ya que pues son los que se estudian en el día a día en un banco de sangre. Mientras que el banco de sangre también enlista en la norma 253 algunos otros patógenos, los cuales menciona que su estudio va a estar ligado a la situación epidemiológica de la región geográfica en donde se encuentra el banco de sangre y no obliga a realizarlos, pero sugiere su estudio cuando se encuentre el banco en un sitio endémico para alguno de estos o que se esté presentando alguna situación específica que pues pueda llevar a poner de manifiesto su presencia en el banco y su detección pues ayudará a brindar esa seguridad a la transfusión para, como pruebas adicionales, para asegurar que están libres de estos. Repito, no son obligados en zonas que no son endémicas y en esta lista, en la revisión que vamos a hacer en el día de hoy, voy a incluir algunos de estos, pero también algunos otros que dejo entre signos de interrogación porque seguramente es algo de las nuevas tendencias de patógenos que pudieran estar presentes y que están tomando una importancia muy grande en estas últimas fechas en otros países y que, como dice el dicho, cuando veas a tu vecino sus barbas remojar, pues igual
pon las tuyas, porque puede ser que más adelante sea necesario estudiarlos obligadamente. Entonces, de eso va a tratar esta sesión del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Y el formato que vamos a seguir es el siguiente: el estudio del patógeno, las características generales, la situación epidemiológica de ese patógeno, los requisitos mínimos que establece el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para su detección y cuáles son los retos y cómo el banco de sangre puede afrontar esos retos a través de la selección de la prueba que utiliza para hacer este tamizaje en el banco de sangre. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con el primer actor en esta historia, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Si sacáramos una radiografía de este virus, lo que estudiaríamos es esta imagen que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. Pues principalmente va a ser un virus que tiene un material genético de RNA que pertenece a la familia Retroviridae y que actualmente se reconocen solo dos tipos, tipo 1 y tipo 2, pero este tiene muchos grupos diferentes, muchos subtipos, RFs y URFs. Y su genoma va a estar compuesto por dos copias idénticas de una cadena de RNA, caracterizada porque va a estar dividida en tres segmentos principales que codifican para genes, que son los genes GAG, los genes POL y los genes de envoltura. Físicamente, este virus va a presentar en la parte más externa esta bicapa lipídica, en donde van a estar expuestas hacia la superficie diferentes proteínas que nos van a facilitar su identificación, y el material genético va a estar recubierto por una cápside. Este virus, su ruta de transmisión, pues principalmente es por vía sexual, pero la inoculación percutánea, pues es la que lleva a la necesidad del estudio a través de justamente el tamizaje en banco de sangre. Y también existe la posibilidad de esta transfusión, esta transmisión a través de la madre al feto cuando se da durante el embarazo y el nacimiento. En cuestión de la patogénesis, este es un virus que va a generar una infección que inicialmente en etapa aguda el paciente va a estar sufriendo una infección con síntomas muy inespecíficos, pero que progresivamente, con una progresión muy lenta, porque puede durar años esta progresión, va a ir impactando o mermando la respuesta del sistema inmune. Y ya en la etapa, pues, de cronicidad, en donde el sistema inmune está completamente abatido, se presenta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es prácticamente el SIDA, en donde el paciente tiene un compromiso inmunológico severo, y es lo que ocasionalmente, pues, esto lo lleva a la muerte. Y siendo el tipo 1 del VIH, pues el tipo que está distribuido a nivel mundial, siendo el 2 principalmente endémico en África. Sí existe un tratamiento para sobrellevar la enfermedad, un tratamiento farmacológico con antirretrovirales. Sin embargo, no hay al día de hoy una cura. Estos antirretrovirales solo impiden que el virus esté multiplicando y que retrasan un poco la seroconversión. Sin embargo, inminentemente ese paciente que ha contraído VIH, después de varios años, va a desarrollar pues el SIDA, lo cual lo va a llevar pues definitivamente a la muerte. Pero pues al día de hoy han mejorado a través de la evolución de estos antirretrovirales, ha mejorado un poco la calidad de vida de los pacientes con VIH, de tal suerte que se ha incrementado pues la expectativa de vida de estos pacientes. Y al día de hoy no existe una prevención a través de vacunación. No hay una vacuna disponible para este
virus. ¿Cómo es la situación epidemiológica en nuestro país? Bueno, pues de acuerdo a los datos que nos presentan los organismos que hacen un seguimiento epidemiológico de esta enfermedad que se considera como una pandemia, al finales de 2023, el reporte preliminar que se liberó nos da unos datos de casos nuevos diagnosticados de VIH en 2023. Fueron 13,489 casos, a diferencia del 2022, en donde se presentaron un número mayor, 17,858 casos. Tenemos aquí una tasa de mortalidad por 100,000 habitantes de 3,6, y en el desglose en donde se especifica la categoría de la transmisión del VIH, eh, afortunadamente, pues podemos decir que reportes de transmisión a través de transfusión sanguínea, al menos para 2023, fueron 0 casos, lo cual es muy bueno y nos habla de que los bancos de sangre están llevando a cabo su función de manera adecuada. Sin embargo, está viendo la transmisión de este virus pues por las demás vías, la vía sexual, la vía vertical, no especificado o a través de usuarios de drogas inyectables. Siendo los estados, pues, con mayor número, tasa de casos nuevos diagnosticados de VIH en 2023, en donde hay que poner especial atención, son Quintana Roo, Colima, Yucatán, Tabasco y Veracruz. Para la detección de este virus de la inmunodeficiencia humana, la norma 253 establece los requisitos mínimos para el estudio de este patógeno y establece en el numeral 9.4.12.1 que para la detección de este virus se deberá realizar pruebas de marcadores que detecten ya sea anticuerpos contra el virus o bien pruebas que detecten tanto antígeno como anticuerpos y que tengan una sensibilidad mínima de 99,5 y una especificidad de 99%. Eso es a lo que deben apegarse, pues prácticamente los bancos de sangre como requisitos mínimos, pero deben ser muy juiciosos en el momento de la selección de la prueba que van a utilizar, ya que si encuentran en el mercado pues una prueba que tenga una mayor sensibilidad, una mayor especificidad, pues va a ser muchísimo mejor porque estamos asegurando que pues cumplimos al menos lo mínimo y más, ¿no? En la selección no solamente se enfoquen en esta parte, sino sean juiciosos en el sentido de meterse a los insertos. Aquí les pongo solo un ejemplo en donde deben evaluar no solamente esta parte numérica de sensibilidad, de especificidad, sino deben ser muy juiciosos en la evaluación de la población en donde se llevó a cabo la evaluación, ya que los bancos de sangre deben de utilizar pruebas que hayan sido evaluadas en poblaciones de donantes, ya que existen pruebas que están evaluadas, pero en población de pacientes. Y son dos poblaciones completamente diferentes si partimos del hecho de que un paciente, pues ya estamos dando por hecho que tiene un padecimiento, no sabemos cuál, pero hay un padecimiento ya en él que queremos determinar. Mientras que la población de donantes es una población un poco más compleja porque partimos del hecho de que es una persona que probablemente esté sana. Entonces, las características y condiciones son diferentes y debemos obligarnos a utilizar reactivos que estén evaluados en mi población de interés. Adicional a esto, pues es importante estudiar qué detecta. eh, la detección de anticuerpos, pues es el mínimo requisito, pero si podemos hacer la detección tanto de antígeno y anticuerpo, pues estamos mejorando la detección y amarrando el diagnóstico, incluso en etapas muy tempranas o en etapas muy tardías. Ver la intención de uso de las pruebas y pues características adicionales como la sensibilidad analítica, las características de la prueba per se, el formato,
si tiene algún claim para muestras cadavéricas, el principio, la metodología, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los retos actuales que tiene el Banco de Sangre para la detección de VIH? Yo considero que principalmente existen dos. Uno es que tenemos que ser cada vez más eficientes en hacer una detección temprana de la infección. ¿Por qué? Pues para entender esto, pues voy a explicarlo un poco a través de este gráfico, en donde quiero darles a entender la progresión de la enfermedad y el alcance que tienen cada una de las pruebas. Y esto va a influir mucho en la decisión que tome el laboratorio en cuestión de la prueba que seleccione para buscar este marcador. Entonces, como cualquier prueba infecciosa, cuando el paciente está en contacto con este agente infeccioso, va a ser para nosotros un antígeno porque es algo nuevo que no conocíamos y que nuestro cuerpo va a responder produciendo anticuerpos y a través de una respuesta celular. Entonces, lo primero que pasa cuando nosotros estamos en contacto con estos patógenos es que la primera línea que detectamos, pues es el antígeno. Va a estar el antígeno dentro de nosotros, el virus va a entrar y lo primero que va a hacer es replicarse. Va a empezar a incrementar sus números. Si entraron una cierta cantidad de virus, van a empezar a multiplicarse, a replicarse utilizando la maquinaria metabólica de las células para aumentar los números y este va a ser el primer pico que vamos a tener. Entonces, en fase aguda, lo primero que vamos a tener es antígeno. Después, ante la presencia de este antígeno, entonces nuestro organismo responde y una de las respuestas que se genera es la producción de anticuerpos para eliminarlo. Pero nosotros tenemos varias clases de anticuerpos. Los primeros anticuerpos que se producen son anticuerpos IgM e IgA más o menos a la par, y los que se producen un poco más tardíamente y que quedan como memoria inmunológica, son las IgGs. Entonces, la siguiente línea que nosotros veríamos, pues sería la línea de los anticuerpos. Ajá, acá está la línea de anticuerpos y aquí está la línea de antígeno, antígeno proteico y el antígeno, pues el material genético. Entonces, dependiendo lo que detecte nuestra prueba, pues va a ser el momento en el que nosotros podemos hacer el diagnóstico. Si mi prueba solo detecta RNA, o sea, material genético, pues hasta que llegue a una cierta cantidad, este material genético presente en nosotros vamos a empezar a tener una señal con las pruebas moleculares, pero esto no va a persistir durante toda la progresión de la enfermedad, sino que el virus suele replicarse y después entrar en un periodo de quiescencia, ya deja de replicarse. Hay una etapa que puede durar años donde el individuo está asintomático y después volver a iniciar su replicación y ahí ya entramos en la etapa de el SIDA, porque se empiezan a destruir las células del sistema inmune. Entonces, estas pruebas moleculares me van a servir en la fase aguda y en la fase, pues ya crónica final, porque son los dos puntos en donde hay replicación activa. Pero probablemente en esta etapa sintomática la carga sea tan baja que pueda ser indetectable. Entonces, ahí los que entran en acción son las pruebas que detectan anticuerpos, porque los anticuerpos se producen desde el primer momento en el que el virus entra y se replica. Unas semanas después están los picos de IgM e IgA y posteriormente las IgGs que quedan pues en este periodo y son la memoria inmunológica. Entonces, estas pruebas nos van a servir un poco más tarde que las pruebas que detectan eh, antígeno o material genético, porque no se producen inmediatamente los anticuerpos, pero sí van a estar presentes toda esta etapa y en la etapa final o crónica puede ser que haya un declive porque el sistema inmune está tan comprometido
que se destruyen estas células y pudiéramos incluso perder, pues justamente las células que podríamos ya no detectar anticuerpos por la misma destrucción de las células del sistema inmune. Entonces, es por eso que en las recomendaciones que nos dan, el Centro Nacional dice mínimo detecta anticuerpos porque aquí estos se producen de las etapas iniciales y perduran, pero es una mejor estrategia detectar tanto antígeno o material genético como anticuerpos, porque entonces estamos cubriendo toda la progresión de la enfermedad, ya que no sabemos en qué punto va a llegar ese donante y en qué etapa de la enfermedad va a llegar. Y el banco de sangre tiene que ser capaz de captarlo, que de determinar que está infectado para de esa manera dar destino final a esa bolsa de sangre. Entonces, dentro de las estrategias que se tienen actualmente para hacer esta detección de VIH, pues es buscar justamente estos mix de mezclar antígeno-anticuerpo, buscar pruebas cada vez más sensibles que nos ayuden a detectar en un periodo más corto de tiempo a cualquier paciente que se encuentra infectado por el VIH. Ese es el primer reto que tienen los bancos de sangre. Y la estrategia que tomen en cuestión de la prueba que decidan utilizar, pues consideren esta parte para tener cubierto, pues prácticamente toda la progresión de la enfermedad. El segundo reto que existe el día de hoy para la detección de VIH es que tenemos diferentes variantes del virus. Les decía que tenemos dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 a nivel mundial, tipo 2 endémico de África. Pero no es así sencillo de que solo hay tipo 1 y tipo 2, porque este patógeno presenta ciertas variaciones y diversidad genética debido a su alta tasa de mutaciones y recombinaciones y a que tiene una replicación rápida. Entonces, al tener esta replicación rápida, hay mayor probabilidad de que se cometan errores cuando se está haciendo la replicación, lo cual ha llevado a que tengamos un proceso evolutivo en donde se establecen pues justamente la amplia diversidad genética de los diferentes tipos de VIH y que podemos clasificarlos en los grupos O, M, que son los más frecuentes, N y P, y que dentro de estos grupos vamos a tener subtipos, que son de los subtipos del grupo M, de la A a la D, FH, JKL, y que además hay formas circulantes recombinantes, que son los famosos CRFs, y también diferentes formas únicas recombinantes, que son los famosos URFs. Entonces, tengo que buscar justamente también pruebas que cubran los tipos, los grupos, los subtipos más importantes y que entendamos que estos también tienen una distribución diferente a nivel mundial. Si visualizamos este mapa, acá en Europa, por ejemplo, está ampliamente distribuido el grupo dentro del grupo M, el subtipo B. Por ejemplo, en Canadá también este subtipo, acá en Sudamérica, subtipo B, BF y algunos URFs específicos. Entonces, es algo que aquí, pues México se ve gris, que desafortunadamente pocos estudian y entonces sabemos poco de qué deberíamos de buscar en cuestión a estas variantes en nuestro país. Pero es algo que ustedes tienen que estar conscientes que existe y que al momento que se seleccione
pues la prueba que se va a utilizar en el banco de sangre para detección de VIH estén conscientes que existe esta parte y tengan una noción de que si hay una prueba que detecta más, eh, no sé, los grupos MIO, que son los más frecuentes, en donde se encuentran los principales subtipos, pues esa prueba me va a ayudar más porque ya entienden que me va a permitir detectar aquellos VIHs que con diferentes eh, diversidades genéticas que existen hoy en día. En cuestión de las tecnologías, hablando en este sentido de la diversidad genética, las pruebas que están disponibles para los bancos de sangre han ido evolucionando también a través del tiempo. Y estas pruebas que han ido evolucionando, se han ido modificando y se pueden categorizar en generaciones. Al día de hoy, desde el 2015, estamos en la quinta generación y sé que pocos bancos de sangre utilizan pruebas de quinta generación para la detección de VIH y es algo a lo que deberíamos de voltear a ver. Al día de hoy, la gran mayoría utiliza pruebas de cuarta generación. Ahorita vamos a ver las características, pero deberían de voltear a ver justamente estas actualizaciones en cuestión de las nuevas generaciones que existen y que no es nada reciente, ¿eh? Desde el 2015 en otros países ya las están utilizando. En cuestión de las generaciones, para que entiendan un poquito la evolución, la primera generación de pruebas para detección de VIH surgió en 1985 y aquí, pues específicamente la fuente del antígeno disponible en las fases sólidas de estas pruebas de ELISA, pues principalmente se trataba de un lisado del virus que se obtenía a través de cultivo, básicamente. Entonces, ahí se exponían pues la mayor parte de los antígenos del virus, tipo 1, y así de esta manera, pues al poner la muestra en donde están los anticuerpos, si reconocían alguna de estas proteínas, pues se daba la unión y se ponía de manifiesto justamente esta unión antígeno-anticuerpo para dar una reactividad. 1987, no pasó mucho tiempo, hay pruebas de segunda generación en donde se hizo un mix y se combinó lisado del virus y empezaron a utilizarse algunas proteínas recombinantes. Ya esto pues permitía empezar a detectar cuáles son las proteínas más inmunodominantes, producirlas en un vector, purificarlas y ponerlas disponibles en la fase sólida para hacer la detección de los anticuerpos. Estas dos solo detectan anticuerpos. Por ahí de 1991, tercera generación de pruebas de VIH, ya quitan la parte del lisado y porque pues poner un lisado en una prueba y exponer todo ese mosaico antigénico puede brindar un cierto grado de inespecificidad al haber proteínas que pueden tener cruzas con otros virus no relacionados. Entonces, para quitar eso y ya entendiendo mejor cuáles son las proteínas más inmunogénicas, pues entonces se decide hacer pruebas que solo contemplen proteínas recombinantes y ciertos péptidos sintéticos igual producidos. Entonces, se hace esta parte y se lanzan estas pruebas para la detección de anticuerpos. Vean que generación 1 y 2 solo detectaban anticuerpos IgG. Tercera generación ya permite la detección de anticuerpos IgG e IgM del HIV 1 y 2. 1997, cuarta generación, y es donde están estancados la mayoría de los bancos de sangre, en donde ya se siguen utilizando proteínas recombinantes y péptidos sintéticos, pero en esta cuarta generación, además de la detección de anticuerpos, a IgG e IgM, le sumamos la detección de antígeno P24 del VIH. Entonces, de esta manera, detectamos tanto antígeno como anticuerpo y reducimos el periodo de ventana al poder detectar el antígeno del virus y de esa manera cubrir el espectro de la evolución de la enfermedad con un menor periodo de ventana.
Esa estoy segura que es la prueba que tienen la mayoría de los bancos. Para el 2015 se libera la quinta generación del VIH, que siguen siendo proteínas recombinantes y péptidos sintéticos, pero que, a diferencia de la cuarta generación, que detecta tanto antígeno como anticuerpo, pero no me dice qué es lo que me está dando la reactividad, si el antígeno o el anticuerpo. La quinta generación permite hacer esa diferenciación entre antígeno y anticuerpo y me da un resultado de antígeno y un resultado de anticuerpo. Y esto trae una ventaja al banco de sangre o al laboratorio, porque al yo saber qué es lo que está dando la reactividad, si el antígeno o el anticuerpo, puedo generar un algoritmo de confirmación dirigido a pues lo que estoy detectando en mi prueba de tamizaje. Si me está dando una prueba reactivo solo el anticuerpo, además de seguir el algoritmo que menciona la norma 253 de repetir por duplicado el tubo original más la obtención de una muestra de la bolsa, eh, después de eso, pues al saber que tengo la presencia de anticuerpos, mi prueba confirmatoria de elección será una prueba que detecte anticuerpos, como lo es el Western Blot, el estándar de oro para la confirmación. Y entonces, dependiendo del resultado que me dé el Western Blot, entonces ya tomaré la decisión de si confirmo positividad a HIV, si descarto la positividad, digo que es negativo, o si está indeterminado y requeriría una nueva muestra. Mientras que si la reactividad viene exclusivamente del antígeno P24, entonces, después de aplicar el algoritmo, repetir y pasar esto, confirmaría, pero buscando utilizar una prueba que me detecte antígeno. Ya no le voy a meter ahí el Western Blot porque sé que no tiene anticuerpos, que tiene antígeno. Entonces, ya me habla de que puede ser que el paciente esté en una etapa temprana y que entonces la prueba que tengo que seleccionar tiene que ser una prueba que detecta antígeno, como las pruebas de PCR para detectar el RNA viral y de esa manera confirmar la presencia del VIH a través de ese componente antigénico. Entonces, de esta manera, amarro la confirmación dependiendo de esa diferenciación, porque en cuarta generación yo no puedo saber qué es lo que me dio. Yo digo, pues tiene antígeno o anticuerpo o los dos. Y la prueba siguiente, pues tendría que ser ambas, pues para cubrir los dos espectros, si era por el antígeno o por el anticuerpo, y es un gasto doble. Mientras que en quinta generación, justamente al hacer esa diferenciación, yo hago una confirmación dirigida y el gasto, pues es específico, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia y la nueva tecnología. Entonces, esta evolución de las pruebas, pues nos ayuda a afrontar un poco los retos y mi principal intención es que ustedes vean justamente las características del patógeno, cómo han evolucionado las pruebas, qué retos tenemos y cómo pueden ustedes afrontar esos retos a través de la selección de la mejor prueba que esté disponible, justamente para hacer el tamizaje sanguíneo. Pasamos a otro marcador, nuevamente vemos la radiografía. Este es el virus de la hepatitis B. Este virus es un virus de DNA, su material genético es DNA, a diferencia de VIH, y es un DNA que tiene una doble cadena. Este va a pertenecer a la familia Hepatnaviridae y si se dan cuenta tiene su material genético envuelto en una proteína de core y este virus también después está envuelto en una bicapa en la cual se incrustan proteínas en su superficie. Entre de ellas tenemos el antígeno de superficie, pero también tenemos el antígeno E y aquí algunas proteínas del core, que es lo que recubre el material genético. La vía de transmisión de este virus, pues es vía sexual,
la inoculación percutánea, o sea, la transfusión de sangre, es una posibilidad. Vertical, materno-fetal durante el embarazo y el nacimiento, y va a causar una enfermedad que se conoce como hepatitis. Pero esta es una infección cuyas condiciones de enfermedad hepática, inicialmente el paciente cursa con un signo que es muy característico, que es la ictericia, que es que algunas de las mucosas se pintan de amarillo. Hay fatiga extrema, náuseas y vómito, que son síntomas muy inespecíficos, dolor abdominal, y que igual tiene una progresión, y que si esto se vuelve una enfermedad que no es atendida, pues va a evolucionar, y en la cronicidad, pues se puede presentar una cirrosis que puede ser complicado, o sea, se puede complicar tanto que puede llevar a la posibilidad de la evolución a un proceso canceroso y a la necesidad de que el paciente reciba un trasplante de hígado. Sí existe un tratamiento farmacológico que en este caso sí va a ayudar a pues el tratamiento de la enfermedad, que es el interferón alfa, la mibudine, entre otros fármacos. Y en cuestión de prevención, sí existe una vacuna disponible al día de hoy. Este es un poco de la radiografía del virus. En cuestión de la situación epidemiológica, pues el boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico reporta, pero realmente los resultados no son tan amigables, porque la vigilancia epidemiológica este es el último reporte en la semana 52 del 2023, que es diciembre 2023, y agrupa a las hepatitis, las clasifica en hepatitis vírica C y hepatitis víricas, otras hepatitis víricas que no incluyen a la C. Entonces, como que categoriza y mete en una cajita a todas las demás hepatitis y aparte a la hepatitis C. Entonces, es un poco complejo, pues, entender los números de esto cuando tenemos hepatitis A, B, D, E, ¿no? Y la C aparte, ¿no? Como están englobadas las demás, pues complica un poco su estudio. Yo aquí les marco en color los principales estados que reportan una mayor cantidad de estas hepatitis, que no puedo decirles que son hepatitis B por la clasificación, pero que están incluidas ahí, y serían pues principalmente Chihuahua, la Ciudad de México, Guerrero y Sinaloa principalmente. Y también aquí no hay una clasificación en donde yo pueda estudiar, como para el caso del VIH, la vía de transmisión justamente de la enfermedad, si fue a través de transfusión o si fue por vía sexual o por usuarios de drogas inyectables, etcétera. Aquí pierdo de vista pues todo este seguimiento, ¿no? En cuestión de los requisitos mínimos que establece el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para el estudio de la hepatitis B, pues está la detección del marcador de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Es el marcador de elección por el Centro Nacional para su detección, con una sensibilidad del 99.5% y una especificidad mayor o igual al 99%. Nuevamente, sean muy juiciosos, busquen pruebas con la mejor sensibilidad clínica, analítica, que hayan sido evaluadas en donantes en su población de estudio. Si ustedes son un banco de sangre, no pueden aceptar otra cosa que no haya sido evaluada en donantes. Y si son un laboratorio clínico, en pacientes. Eh, Algunas cuestiones adicionales en cuestión de muestras cadavéricas, etcétera. Ahí ya dependiendo del banco de sangre, lo que determine su uso. ¿Cuáles son los retos en la detección de la hepatitis B? Pues justamente hacer una detección temprana. Y vamos a ver que aquí de las serologías que podemos estudiar, la de la hepatitis B es una de las más complejas, porque, como les decía, hay más marcadores adicionales.
no solamente uno. Aquí tenemos el marcador, el antígeno de superficie, que es el principalmente estudiado, pero también está el antígeno E y el core, que son inmunogénicos y generan una respuesta. Entonces, si estudiamos, podemos dividir el gráfico dependiendo si es una infección temprana o una infección crónica. En una infección temprana o aguda, nuevamente, el principal pico que voy a tener es cuando estoy en contacto con el virus de la hepatitis B. Él se empieza a replicar utilizando la maquinaria metabólica de mis células y lo primero que tengo pues son esos marcadores propios del virus, el antígeno de superficie, que es el marcador de elección porque es el que tiene el pico más amplio, es inmunogénico y que incluso cuando el virus se está replicando, hay artículos que mencionan que se liberan al torrente sanguíneo eh, pedazos del virus que llevan el antígeno de superficie, pero que no necesariamente son partículas virales completas. Entonces, eso es lo que influye en que esto tenga un pico más alto de detección y por eso es el marcador de elección. Ya que los otros marcadores como el antígeno E, pues también están presentes, pero con una intensidad de liberación y detección un poco menor. Después, el cuerpo empieza a reaccionar produciendo anticuerpos y los anticuerpos que se producen primero, eh, más inmunogénicos, por así decirlo, son las IgMs y aquellas dirigidas contra las proteínas del core. Aquí estarían las IgM del core, que son los primeritos, y después, pues las IgGs, ¿no? Del core que van a permanecer. Pero también se producen contra el antígeno de superficie y contra el antígeno E. ¿Mm? Si este paciente está en etapa aguda, está la replicación y hay una recuperación, entonces ya en la recuperación, este paciente, pues solamente la replicación se termina, dejo de encontrar en antígeno, los antígenos, al ya no haber replicación y al ser eliminados, y me quedo con la memoria inmunológica, que son los anticuerpos. Pero en una etapa crónica, pues el virus se sigue replicando y vean que aquí el gráfico de antígeno de superficie llega a una meseta en donde va a estar, él se va a seguir replicando en una infección crónica si no hay una resolución de la enfermedad. Y de igual manera está presente el antígeno E, y pues están presentes los anticuerpos contra el core, el antígeno E y el antígeno de superficie. Van a estar ahí presentes básicamente como memoria inmunológica, pero va a persistir la presencia del antígeno de superficie. Entonces, aquí quiero señalar que la norma 253 nos obliga a buscar antígeno de superficie, pero vean que este nos va a ayudar en etapas tempranas mientras el virus se replique y a detectar aquellos crónicos en donde la replicación va a estar sostenida. Pero ¿qué pasa si un paciente llega un poco en esta etapa en donde ya hay un declive del antígeno de superficie, pero todavía está presente y empieza la producción de anticuerpos? Aquí tal vez yo perdería a este donante eh, y la estrategia que siguen otros países es no solo utilizar este marcador, sino complementar con la detección del core para detectar a este paciente pues prácticamente durante toda la progresión de la enfermedad. En Latinoamérica, core, en Europa, core es uno de los marcadores obligados y va en conjunto con el antígeno de superficie. Afortunadamente acá no estamos obligados a hacerlo, pero sería una forma de brindar mayor seguridad a la transfusión. Otro de los principales retos que tenemos para detectar el virus de hepatitis B es, al igual que el VIH, su diversidad genética. Y yo considero que en cuestión de diversidad genética, el que las lleva todas, el que las gana, es el antígeno, el virus de la hepatitis B.
porque aparte de tener diversidad genética, es decir, tener diferentes genotipos y subgenotipos, él tiene mutantes del virus. Y algunas de estas mutantes se dan en una región muy específica, esta región que tiene forma como de bisagra y que es la zona más susceptible a mutaciones. Y algunas de estas mutantes generan un cambio que nos lleva a tener un inmunoescape, se le llaman mutantes de inmunoescape, cuando son mutaciones que generan un cambio que impide que haya una unión de un anticuerpo ahí, y si ese anticuerpo era el que utilizaba mi prueba para detectar la presencia del antígeno de superficie, pues el resultado que nos va a emitir esa prueba es un resultado negativo, cuando en realidad sí hay hepatitis B, pero con una mutante. Entonces, ese es el principal reto, porque al día de hoy tenemos 10 genotipos de hepatitis B de la A a la J y al menos 35 subgenotipos que se han reportado a nivel mundial. Vean acá un poquito en el mapa la distribución eh, en los diferentes países. Y adicionalmente se han caracterizado 30 mutaciones por cambio conformacional en la región inmunodominante de este virus de este antígeno de superficie de la hepatitis B y que pueden escapar a la detección. Son de inmunoescape y entonces estas las podemos estar dando como negativas si mi reactivo no es eficiente en la detección de estas mutantes. Entonces, la selección del reactivo aquí va a ser súper importante, que ustedes tienen que buscar un reactivo que detecte la mayor cantidad de mutantes de hepatitis B para brindar mayor seguridad. Entonces, para que se den un ejemplo del reto que tenemos con hepatitis B, este es un caso clínico que se describió en este artículo en Blood Transfusion. Fíjense el impacto clínico que tiene esa diversidad viral. Es un hombre, el caso clínico se describe con un hombre de 55 años, que es un donador periódico. Él está inscrito y cada año hace donaciones voluntarias. Para ese entonces ya llevaba 50 donaciones y es un donador que no tenía vacuna contra hepatitis B ni historial de factores de riesgo conocidos. Siempre había hecho sus donaciones sin ningún tema. En la última donación se colecta una unidad de sangre, antígeno de superficie en la prueba que se está utilizando en el banco de sangre, negativa, pero ahí le corrían también pruebas para detección de DNA de virus de hepatitis B y la prueba de DNA da positivo. Hacen una prueba de enzimas para ver si hay alguna cuestión en el hígado que pueda decir si el paciente tiene hepatitis o no. Y estas enzimas, la ALT, se encuentra normal. La unidad de sangre se elimina por la positividad del DNA contra hepatitis B. Entonces, toman a este paciente y hacen estudios más profundos y encuentran que pues esa prueba de DNA que ellos estaban, que tuvieron, tenía un bajo título de hepatitis B. Sí había evidencia serológica, le hacen un core, hepatitis, anticuerpos contra el antígeno de superficie y antígeno E. eh, Hay ausencia de antígeno de superficie y valores normales de ALT. Al hacer estudios genéticos, detectan que es un genotipo D, subtipo AYW, y que tiene estas 6 mutaciones en la región inmunodominante del gene del antígeno de superficie. Y entonces, pues la conclusión del estudio es que en casos raros, los donantes pueden ser no conscientes de que son portadores de una infección por hepatitis B porque hay portadores asintomáticos debido a que las cepas virales que resultaron de las características estructurales e inmunológicas no fueron detectadas con la prueba de tamizaje. Entonces ellos entendieron que su prueba de tamizaje no detectaba estas mutantes de inmunoescape y por eso daba negativa. Y si no hubieran tenido esta adicional, pues entonces ese paciente se hubiera ido como negativo
y hubiera sido una transfusión que iba a generar una transmisión de la hepatitis B. Y en esta manera, si nosotros no somos eficientes en la detección de mutantes, comprometemos la seguridad de la transfusión de sangre y sus componentes sanguíneos. Entonces, estudien que si su reactivo es capaz de detectar mutantes. Tal vez no hay un reactivo perfecto que detecte las 30 mutaciones de inmunoescape que se han caracterizado eh, hasta el momento, pero mientras más detecte, yo mayor seguridad voy a estar dando a esa transfusión. Y sin duda que este es el principal reto para la hepatitis B y que debemos estar conscientes de esto para cada vez ser más estrictos en la selección de la prueba que voy a utilizar para el tamizaje sanguíneo. Entonces, seguramente me van a decir, no, pero ¿qué prevalencia hay de esas mutantes de inmunoescape? Seguro es muy poquito. Pues no es tan poquito, porque hay reportes en población general en Norteamérica de la presencia de estas mutantes, e incluso ellos han documentado, hay artículos en donde se documenta que infantes nacidos de madres infectadas por hepatitis B y muchos receptores de trasplante de hígado desarrollaron una reinfección por hepatitis B al pues haber esa transmisión, y en estos pacientes no hubo una detección adecuada. En Singapur, estudian una prevalencia causada por estas mutantes de inmunoescape de 4.6% en el país. No es despreciable, 4.6% en un país. En India, prevalencia de 10 al 18%. Italia, prevalencia de 3.1%. Y se ha asociado la presencia de estas mutantes de inmunoescape al 79% de los pacientes con reactivación de hepatitis B, eh, como esta asociación de estas mutantes asociadas con que se den esta alta tasa de estos casos. Entonces, México no lo sabemos y no lo podemos descartar. Sería un error asumir que la prevalencia es baja. Entonces, lo mejor es estar conscientes de este tema y actuar buscando seleccionar el mejor reactivo que nos permita hacer una detección de estas mutantes, que son una realidad. Pasamos ahora a la hepatitis C. La hepatitis C es un virus, su radiografía es esta. Este es un virus de RNA de cadena sencilla y que pertenece a la familia Flaviviridae. A pesar de que es una hepatitis, no es tan parecido a la hepatitis B e incluso pertenece a una familia diferente. Su ruta de transmisión pues es sexual, la inoculación percutánea y la transfusión sanguínea está indicada aquí como una vía de transmisión. La transmisión vertical, ha habido algunos reportes, pero realmente es raro, y a través del trasplante de hígado también. Vean que el material genético de cadena sencilla está envuelta en proteínas de un core y que al final vamos a tener una envoltura con glicoproteínas incrustadas en la superficie. La patogénesis es muy similar a la de hepatitis B porque el paciente originalmente en una etapa aguda tiene una enfermedad hepática con el signo característico ictérico y otros síntomas ya muy en específicos como las náuseas, vómito, dolor abdominal, pero que cuando avanza la progresión de esta enfermedad hay posibilidad de evolución a un proceso canceroso y a la necesidad de que el paciente tenga un trasplante de hígado. Si existe un tratamiento farmacológico y no hay prevención, no hay una vacuna disponible, aunque se sabe que hay grupos de trabajo que están pues desarrollando justamente esta parte de la vacuna. Está en el reporte, en el boletín epidemiológico a diciembre del 2023, sí está reportado como independiente, siendo los principales estados que reportan mayor incidencia de hepatitis C: Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México y Sinaloa. Los requisitos mínimos que nos establece la norma 253 para la disposición de sangre humana es la detección del virus a través de pruebas que detecten anticuerpos
o detección simultánea antígenos y anticuerpos contra el virus, con una sensibilidad mínima 99.5% y una especificidad del 99%. Nuevamente, sean juiciosos, vean sus insertos, verifiquen que esté en la población de donantes y si hacen trasplantes, pues buscarían que se pueda hacer algún claim en muestras cadavéricas, etcétera. Sean juiciosos en esta parte de la selección de las pruebas. Y ahora vamos a ver nuevamente cuáles son los retos de la detección. Pues justamente la detección temprana. Acá para entender un poco la serología, es una serología sencilla, en donde, al igual que en los anteriores, lo primero con lo que estamos en contacto, pues es con el antígeno, los antígenos virales, el RNA, que es el material genético del virus, y este sería el primer pico que podemos estudiar a través de pruebas como de biología molecular, como PCR o el NAT, y la detección de antígeno igual nos ayuda para estas etapas tempranas. Después nuestro cuerpo reacciona produciendo pues los anticuerpos IgM e IgG contra este virus y también pudiéramos seguir un poco la evolución del proceso infeccioso a través del estudio de estas enzimas, ¿no? ALT. Esto sería una infección en etapa aguda. Una infección crónica, pues aquí va a haber persistencia o picos, mientras haya la replicación viral, va a estar presente aquí el RNA y el antígeno, mientras esté replicando el virus. Y las enzimas, pues dependiendo del daño hepático que se esté dando, derivado de la replicación, pues vamos a tener justamente estos como picos, ¿no? De la enzima. Y los anticuerpos, pues van a persistir, anticuerpos de memoria, sobre todo, pues ante la reacción que se da ante la presencia del virus. Aquí el paciente puede o no tener síntomas, y pues eso es lo más grave, porque si no tiene síntomas y no se hace la detección, el paciente puede querer estar haciendo su acto altruista de donación de sangre y debemos ser capaces de detectarlo. Entonces, esa detección temprana la logramos a través de la selección de pruebas con mejor sensibilidad, especificidad y que además mezclemos la detección de material genético para etapas tempranas con la detección de anticuerpos para amarrar la detección durante toda la progresión de la enfermedad, sin importar en qué etapa se encuentre el paciente. Eh, Creo que me regresé un poquito, perdón, aquí. Es hepatitis C. El segundo reto pues sería la detección adecuada del patógeno y acá pues tenemos que entender justamente esto que les contaba, que ante un proceso infeccioso vean que solo un cierto porcentaje de los pacientes van a presentar síntomas en la etapa aguda y que se ha documentado como una resolución espontánea de la enfermedad en aproximadamente el 25% de estos pacientes. Sin embargo, el resto puede que sí presente síntomas en etapa aguda que resuelvan o que pasen a una infección crónica. Que aquí en esta infección crónica, la progresión puede ser de hasta 20 años para evolucionar a una cirrosis. Y ya en esta etapa de cirrosis, el porcentaje de este cierto porcentaje de pacientes, pues va a progresar a un cáncer hepático y va a requerir un trasplante para poder sobrevivir. Entonces, pues es importante que nosotros hagamos la detección adecuada del patógeno, seleccionando pruebas de alta especificidad que nos detecten pues justamente a la hepatitis C, ¿no? En cuestión del cuarto marcador, que es el Treponema pallidum, aquí ya no hablamos de un virus, ahora hablamos de una bacteria. Y esta es una bacteria muy especial que tiene forma de espiral, es muy bonita
y es el agente causal justamente de la enfermedad que se conoce como sífilis. Y esta bacteria pertenece a la familia Spirochetaceae. La vía de transmisión, el 95% de los casos es sexual, y puede ser vía orogenital, anorrectal, etcétera. Pero también existe la posibilidad percutánea a través de la transfusión sanguínea o usuarios de drogas inyectables, así como la transmisión vertical de la madre al feto durante el embarazo, aunque es un poco ya raro al momento del nacimiento. Esta enfermedad, pues es una infección sistémica que se va a caracterizar por una serie de etapas secuenciales. En etapa aguda por la aparición de una lesión muy característica que es el chancro, pero que puede desaparecer y convertirse en una sífilis secundaria, latente. A lo mejor el paciente no tiene síntomas muy característicos, pero que si esto sigue progresando sin un tratamiento, evoluciona a una sífilis ya avanzada, tardía, en donde puede haber problemas incluso neurodegenerativos. Esta evolución pues toma años también. Y el tratamiento farmacológico es muy sencillo, es penicilina, tetraciclinas o doxiciclina. Yo creo que de los males del banco de sangre este es el menos peor, pero de todas maneras no deja de tener la importancia el tamizaje. Al día de hoy no existe una vacuna disponible para hacer una prevención, y en el boletín epidemiológico esta sífilis se reporta en dos segmentos, como una sífilis congénita o una sífilis adquirida, siendo los principales estados que reportan mayor tasa de incidencia de sífilis: Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo. Los requisitos mínimos que establece la norma 253 para la disposición de sangre humana, aquí para la detección de Treponema pallidum, pues nos habla de dos tipos de pruebas. Pruebas de detección de reaginas, que se consideran pruebas no treponémicas, ahorita les voy a explicar por qué, que son pruebas que se utilizan la prueba de aglutinación o partículas de látex, o bien la identificación de anticuerpos específicos, que se conocen como pruebas treponémicas. Y esto tiene que tener una especificidad de 98.5%. Entonces, estas pruebas se dividen en dos: treponémicas y no treponémicas. Las treponémicas se llaman así porque van a ser específicas y detectan anticuerpos dirigidos contra la bacteria Treponema pallidum. Las pruebas no treponémicas, como su nombre lo indica, no son anticuerpos específicos. Lo que detectan son anticardiolipinas, que es un tipo de lípido que se encuentra en la membrana de algunas células y que estos se incrementan como resultado del daño que genera la bacteria durante el proceso infeccioso, eh, eh, en la localización, ¿no? En el proceso infeccioso. Pero ojo, que son pruebas, anticuerpos no específicos, porque no se producen solamente como respuesta ante la infección causada por esta bacteria, sino que pacientes que tengan un proceso como artritis reumatoide, algún proceso autoinmune, pueden tener este tipo de anticuerpos y no necesariamente significa que tengan sífilis. Entonces, ojo ahí, de tal suerte que, pues, mi recomendación sería que las pruebas treponémicas, pues, nos brindan esa mayor especificidad. La selección de la prueba ya compete directamente pues al banco de sangre, pero de ser posible, pues para mayor seguridad, recomendaría que verifiquen esa parte, además de la sensibilidad, especificidad, la evaluación en donantes y las características que nos puedan brindar estos. El principal reto pues es la detección temprana y correcta. Entonces, ahí es donde pues la selección de las pruebas que son treponémicas, pues puede llevarnos a una detección más adecuada y correcta de este patógeno, ya que pues
las pruebas no treponémicas partimos del hecho de que no van a ser 100% específicas, ¿no? Y podrían llevarnos a dar destino a unidades de sangre que no necesariamente tenían sífilis. Para entender un poco esto, pues estudiamos que en una infección causada por treponema, originalmente, si evaluamos los dos tipos de respuestas, ante la presencia de la bacteria y su multiplicación en el organismo, pues la respuesta que va a generar el organismo será la producción de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos treponémicos, que son los específicos contra la bacteria, van a estar representados por esta línea naranja y que pues los podemos estudiar, los primeros que se van a presentar son IgM, IgA y después IgG que van a persistir pues durante toda la progresión de la enfermedad porque es la memoria inmunológica. En cambio, las pruebas no treponémicas, pues mientras la bacteria se está multiplicando ante esas lesiones que está generando en los tejidos, pues hay un aumento de estos anticuerpos anticardiolipinas y que responden muy bien al tratamiento. Entonces, aquí cuando hay un tratamiento ya deja de ver como esas lesiones causadas por la presencia de la bacteria, pues entonces sus niveles bajan. Por eso esta es una prueba súper viejita, o sea, de aglutinación, todavía muy arcaica, que se hace manual y está sujeta a la interpretación visual del usuario, pero que al final se sigue utilizando porque a diferencia de los anticuerpos treponémicos, tiene muy buena respuesta al tratamiento. Es decir, si el paciente tiene la infección por sífilis, le doy tratamiento aquí, estos luego caen cuando hay respuesta al tratamiento, ¿no? Y nos hablan un poco de cómo están respondiendo al tratamiento. Pero vean que esa es ya una indicación de uso diferente cuando ya hice un diagnóstico. Y por eso, a mi percepción, para una prueba de tamizaje puede ser no lo más adecuado porque no es específico. En cambio, los treponémicos sí. Pero para el seguimiento del tratamiento suelen ser la mejor opción porque tengo una mejor respuesta. Pero pues mientras la norma 253 nos siga permitiendo utilizarla, pues ningún banco de sangre está incurriendo en ningún eh, delito al seguir utilizando este tipo de pruebas, aunque vean que no es la mejor aproximación, ya que son anticuerpos no específicos. Y para banco de sangre no me importa el tratamiento. Yo lo que quiero es saber si tiene o no tiene sífilis. Sífilis y no otra cosa, porque esa es una bolsa que si tiene sífilis debo descartar, ¿vale? Entonces, ese es, yo creo que el principal reto que tenemos con la sífilis. Y finalmente, de los marcadores obligados, en el caso del Trypanosoma cruzi, acá es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Siendo este agente, tampoco, ya no es un virus, ya no es una bacteria, es un protozoario en este caso, que causa esta enfermedad y que se transmite nuevamente por inoculación precutánea, eh, transmisión vertical de la madre al feto transplacentaria y durante la alimentación materna, o por picadura de un vector, que es una chinche. En este caso, la patogénesis, la infección, o sea, el Chagas, es una enfermedad que en etapa aguda presenta una sintomatología inespecífica, pues hay cansancio, fiebre, pérdida del apetito, que evoluciona y un paciente puede encontrarse asintomático, pero tener a este protozoario alojado en algunos tejidos, como en el corazón o en los músculos. Y ahí puede estar él perfectamente alojado de 10, 20 años y después entonces esta persona darse cuenta que tenía Chagas y ya tener complicaciones cardíacas y digestivas fatales. Entonces, pues es un reto su detección al cursar por un proceso con síntomas inespecíficos y al tener una progresión de tiempo muy grande,
con pacientes que pueden estar asintomáticos. Sí existe un tratamiento farmacológico con nifurtimox y benzimidazol y no hay disponible una vacuna. En el boletín epidemiológico sí nos da los datos de Chagas, lo clasifica como tripanosomiasis americana, que es otra forma de llamar a la enfermedad. En aguda, lo clasifica en aguda y crónica, y los principales estados que reportan pues son Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, aunque muchas veces esto está ligado a la presencia del vector justamente en estas zonas, en zonas muy específicas rurales, ¿no? Y no necesariamente a través de una transfusión, que es algo que no podemos determinar pues a través de los resultados que nos da este tipo de reporte, ¿no? No hay esa segmentación. Los requisitos mínimos que se deben cumplir para el tamizaje de Chagas es prueba de detección de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi con sensibilidad y especificidad del 95%. Creo que es el porcentaje más bajo permitido entre las pruebas de detección. Igual busquen pruebas que tengan todavía un mejor desempeño, sensibilidad, especificidad, evaluadas en donantes y que nos ayuden a amarrar un diagnóstico. Acá, desafortunadamente, no hay una prueba que detecte el antígeno, el parásito como tal. Sí, en el primer pico, pues es la presencia del parásito en el torrente sanguíneo, que está en sangre, en etapa aguda. Hay parasitemia porque es un parásito y después se da la respuesta con producción de anticuerpos. Entonces, en la etapa crónica que dura años, hasta 40 años puede llegar a durar, la parasitemia es baja, entonces ahí no detecta el antígeno y el anticuerpo es el que me da la pauta. Pero para etapas más agudas, pues a lo mejor la detección del parásito nos ayudaría, aunque no hay una prueba en el día de hoy que pueda ofrecer la detección del antígeno de este Chagas. En cuestión de la progresión, pues el reto es hacer la detección temprana y correcta. Para ello, pues a través de la selección de una prueba sensible y específica. Y vean que aquí, en cuestión de la progresión, las etapas latentes de agudo puede progresar a latente en años con arresto de este protozoario, les decía, en células cardíacas, en, en músculo, o generar al final, en la progresión de esta Chagas, ya después de años, problemas cardíacos, intestinales, musculares, entre otros, y esto pues llevará al paciente ya a la muerte, ¿no? Un infarto fulminante, entre otras cosas. Entonces, con esto terminamos, pues prácticamente los 5 marcadores que son obligados. Yo voy a presentarles algunos adicionales que menciona la norma 253, en el caso del HTLV, por ejemplo, que lo menciona para zonas endémicas. Este es un retrovirus que infecta los linfocitos T y existen, y originalmente se creía que solo existían dos tipos, el uno que fue descubierto en los 80s y el 2 en el 82, pero recientemente se caracterizaron el 3 y el 4. Su ruta de transmisión es sexual, percutánea, vertical y trasplante de órganos. Este juega un papel muy importante en el trasplante de órganos y su infección está asociada a infecciones hematológicas y neurológicas severas. El uno es el que principalmente se asocia con leucemia de células T en adultos y otras mielopatías. Y en el caso del 2 no hay como una asociación clara con alguna patología, salvo algunos casos raros de leucemia de células peludas. Al día de hoy sí existe un tratamiento farmacológico no disponible, no existe, perdón, ni vacuna. Entonces, es importante su detección. En cuestión de la situación epidemiológica, yo no encontré tal cual su reporte en el boletín epidemiológico. Sí hay algunos reportes de algunas ya enfermedades como muy específicas, como las leucemias,
pero sería difícil, pues, colocárselos aquí porque no puede ser la única, no es la única causa, ¿no? Entonces, busqué un reporte más global y realmente es que reportamos poco. Nuestro problema es que no lo buscamos y nos quedamos en la casilla de, pues no hay, pero en realidad es porque no lo busco. Si lo buscáramos, con toda la seguridad podríamos decir no hay, pero pues no podemos con toda la seguridad decir no hay porque no lo buscamos. Entonces, aquí un poco de la prevalencia. Debo decirles que varios países de Latinoamérica, HTLV es obligado tamizarlo en sangre, que es el caso de Chile, es el caso de Perú y algunas otras locaciones en Latinoamérica. Nosotros, en este caso, no nos obliga, ya vieron la norma 253, salvo zonas endémicas, pero pues no es claro porque ni siquiera podemos saber cuáles zonas son endémicas porque no hay un reporte. Entonces, pues está difícil. En cuestión de cómo se hace el algoritmo, pues se hace un screening inicial para la detección de anticuerpos y la prueba de confirmación, pues es un Western blot para HTLV. O puede hacerse también un PCR, ¿no? Buscar el material genético de este retrovirus. Otros que no están en la lista del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, pero yo se los dejo como un update para que ustedes vean las tendencias de otros países europeos y que este sería el consejo de, si ellos lo están empezando a buscar y están encontrándolo, deberíamos de empezar a hacerlo también. Uno de estos casos es la hepatitis D. En cuestión de la hepatitis D, este es un virus hepatotrópico, pero es un virus que se considera como defectivo, es un virus defectuoso, porque por sí solo él no puede causar una infección. Necesita forzosamente que el paciente tenga una infección por hepatitis B o entrar juntito con la hepatitis B para causar una infección. Y entonces, cuando están con hepatitis B, él genera una superinfección o una coinfección. Y entonces complica las cosas, porque ya no solamente está la hepatitis B, sino también ahora él utiliza esta parte de la hepatitis B para poder replicarse, porque solito no puede. De hecho, la hepatitis B le aporta el antígeno de superficie y una envoltura proteica para mediar su entrada, su ensamblaje y que él pueda multiplicarse. Su ruta de transmisión pues va a ser sexual, inoculación percutánea, o sea, la transfusión de sangre, y vertical, o sea, las mismas que hepatitis B. Y por ende, pues también deberíamos de estudiarlo, porque si busco hepatitis B, pues debería buscar D, porque D, si hay B, puede haber D. Entonces, la patogénesis es similar a todas las hepatitis. Iniciamos en etapa aguda con un proceso ictérico, con síntomas inespecíficos, que tiene una progresión y eso se complica hasta llegar a una cirrosis, cáncer hepático y la necesidad de tener un trasplante. En cuestión del tratamiento farmacológico, pues es interferón alfa con PEG, pero este es poco efectivo porque este se considera como un marcador también de severidad y su presencia complica las cosas y por ende este tratamiento, aunque es poco efectivo y en la mayoría de los casos tienen un pronóstico malo y suelen requerir trasplante de hígado como única terapia efectiva los pacientes que tienen hepatitis D. Esto es la situación epidemiológica actual. Acá, en donde dice no data, o sea que no hay datos, está México pintado en azul como uno de los países que no reporta y dice, si no lo busco, no pasó, no sé, no me afecta, pero en realidad deberíamos de estarlo haciendo. Se considera que por acá, por ejemplo, vean, en Estados Unidos hay una prevalencia baja, nuestro vecino de arriba, y ellos estudian que hay el genotipo 1 es el principal. Por acá en Latinoamérica lo están empezando a estudiar. Por aquí tenemos una prevalencia entre alta y medio baja, pero ya hay algunos reportes de algunos países en Latinoamérica.
y en donde hay mayor estudio de esto, pues es en Europa, ¿no? Se considera que existen eh, entre 15 y 20 infectados por hepatitis D, o sea, 5% de los pacientes positivos a B puede tener D. Sin embargo, la carga de esta enfermedad es ampliamente desestimada porque no lo buscamos. Y sí existen pruebas y casas comerciales que tienen una prueba automatizada por quimioluminiscencia para detectar hepatitis D. Ajá, y Diazorin es es uno de ellos. Les decía que este requiere para su entrada entrar juntito de la mano con la hepatitis B y entonces esto se considera una coinfección. Si afectan a un individuo sano, pues al entrar las dos juntas, las posibilidades de que este paciente resuelva la infección se disminuyen y se aumentan las probabilidades de que tenga una hepatitis fulminante o que progrese a una hepatitis crónica y con cirrosis. El marcador que se estudia, pues es la producción de anticuerpos dirigidos contra la hepatitis D, principalmente, aunque también se puede estudiar por biología molecular la presencia de antígeno de hepatitis B en conjunto con hepatitis B. Entonces aquí puedo estudiar todos los marcadores de la B y la D en conjunto para cuando hay una coinfección y que todo más o menos tendría el pico muy similar porque entraron juntos. Entonces tendríamos una coinfección. Cuando hepatitis D entra en un paciente que ya tenía hepatitis B, entonces, igual llega a complicar la situación, pero esta se considera una superinfección, porque entonces el paciente que ya estaba molado por la B, pues llega y le complica la D. Nuevamente acá sus probabilidades de recuperación van a disminuir. Ujú, y van a aumentar sus probabilidades de muerte por una hepatitis fulminante y de que esto se complique a una cirrosis y haya necesidad de un trasplante. Acá los marcadores, pues probablemente desde antes, pues tenga los marcadores de B, si es que lo venía siguiendo, y después tenga la presencia de los anticuerpos contra D. eh, para hacer como esta diferenciación, ¿no? Entonces, estas son las dos posibilidades de entrada de la hepatitis D y he aquí la importancia. Vean que es una enfermedad desestimada, olvidada, pero no es una enfermedad nueva, ya que todos estos reportes de diferentes artículos en diferentes países nos hablan de que ya se está estudiando. Nosotros no nos hemos subido al barco, no hemos querido quitarnos la venda de los ojos y ver cuánto tenemos de hepatitis D. Pero, por ejemplo, en Italia, la proporción de pacientes infectados con D está incrementada en personas de mediana edad. En Alemania, la prevalencia cambió del 97 de 6,8 al 99 de 8 a 14. Entonces, es evidente que si no lo estudiamos, esto va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, porque seguimos transmitiéndolo. Si no lo detecto, lo estoy dejando pasar, lo transmito. Y Banco de Sangre está dejándolo también pasar al no estudiarlo. Alemania, Reino Unido, la prevalencia aumentó de 2,6 en los 80 a 8,5 en el 2005. En Brasil, de los países de Latinoamérica, 1,2 de los pacientes coinfectados, hepatitis B, HIV, son también positivos a D. En Israel, la tasa de seroprevalencia es 6,5 y se sugiere que este tamizaje sea mandatorio en pacientes con hepatitis B. En Malasia hubo un incremento del 20% de la incidencia en el 89 a 34 en el 94. México, quién sabe hasta cuándo querramos quitarnos esa venda. Y otro caso sería la hepatitis E, que es otro virus
no envuelto de RNA, que pertenece a la familia Epeviridae. Tiene 4 especies, pero solamente la A es la que infecta a los humanos. Esta es transmitida en forma primaria a través de agua contaminada. Se considera que puede ser una zoonosis. Pero como vías de transmisión secundaria, aquí está el trasplante de órganos y la transfusión de sangre. Entonces, es algo que no podemos descartar. La patogénesis es similar, el tratamiento farmacológico igual que la D, y sí hay una vacuna disponible, pero es exclusiva de China para China. Quién sabe si más adelante se extienda su aplicación. México, aquí sí, somos altamente endémicos porque nos encanta comer cosas con cochinada y vimos que la principal vía de transmisión es pues a través de los alimentos, agua contaminada o fecal oral, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos alta incidencia. Entonces, es importante también, pues, estudiarla en cuestión de transfusiones, que es una vía, si bien es una vía de transmisión secundaria, pues está la posibilidad, ¿no? Y si partimos del hecho de que la mejor transfusión es la que no se hace, pues una forma de darle seguridad es estudiando lo más que podamos, ¿no? De los patógenos que pueden estar presentes. En cuestión de su serología, podemos estudiar el patógeno, ya sea a través de pruebas de PCR, ya sea en sangre o en heces, y también pues la producción de anticuerpos. Sí existen al día de hoy pruebas que detectan anticuerpos por quimioluminiscencia en forma automatizada. Nuevamente, Diasolin es uno de ellos. Y esta es una prueba que si bien a lo mejor para la transfusión no se le ha dado tanta importancia o la importancia que compete, en trasplantes está habiendo un boom. Tan es así que en diferentes guías clínicas españolas, europeas, británicas, este es uno de los marcadores que ya se obliga a hacerse para los, al menos en los donadores de órganos sólidos, para evitar pues la transmisión de este patógeno. Y pues de esta manera terminamos la charla del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Si alguna de estas cosas les hizo sentido, requieren más información o tienen dudas, buscan algún artículo, literatura para seguir estudiando, no duden en escribirme, les dejo mi contacto aquí y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Fue un gusto participar en estas jornadas. Nuevamente reitero mi agradecimiento al comité organizador y quedo a sus órdenes. Hasta luego.